No, mi vida soy diferente. Pero el video que me enseñaron a mí se... Mira, maestro, venimos uniformados. Es lo que vi, está muy bonita. De hecho, no sé si todavía tengan, por ejemplo, de las sudaderas. Estaban bonitas las de Ah, sí, la sudadera también. ¿De qué? ¿Pero las del Congreso o las de...? Las que las le dieron sudaderas como o las de- el año pasado. de la UAC, nada Pero más. esa estaba fea, la de ingeniería está chida. La roja. La Sí, roja. la de ingeniería La de... gris. está La de gris bonita. está chida. ¿No las he visto? Esas están chidas. Voy a ver si me regalan una. Sí, más Cuestan 300. iba lo de Navidad, 300. nos salió unas de electrónica de usar. No, ahora que sea mi cumpleaños, ¿verdad? ¿Cuándo se cumpleaños? En enero. Oh, ah, sí, vas. El nombre que quiera. Hoy usted va a decidir. ¿No? Ah, bueno, ahí. Bueno, lo puedo poner acá. No, es no. O sea, yo tendría que poner, por ejemplo, O sea, declarar la variable antes o directo. bueno, pueden declararlo como señal, pueden, eso ya lo saben. Pero, por ejemplo, para este yo diría, sea menor o igual, sería saying, no, saying, Pero paréntesis. Sí. and, then, or, ¿sí? Por es el equivalente a la suma, and el equivalente a la multiplicación. El not para el legado. Ajá, los productos. Ah, no. Ahí no tienes que poner. ¿No? ¿Sí pusiste las entradas bien? Sí. Hay una forma de café, ¿no? Por la materia. Sí, en salvar cómo. No, yo tengo que ya
que al parecer ahorita no le aparece ahorita. Ah, yo me perdí. No, es que no. Ojalá, pero no. Sí, sí. ¡Papá! ¡Ahí voy! Ah, Ay, me falta declarar sí. bueno, recuerden que en el código lo podemos hacer. Marca un error. Por suma cannot be assigned. Ah, es que lo puse como input. Ay, me Ay, tonto. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Ahí está bien más. Ni yo lo veo. No, es que no. Ah, ¿Y eso de dónde lo veo? Es mi presentación. Ok, ese es el medio sumador, no sé si lo recuerdan. Este es el sumador completo. Ahora, la clase pasada les dije, el medio sumador realmente no tiene una aplicación real, pero sí nos va a servir. ¿Por qué? Porque en realidad para poder construir un sumador completo, el sumador completo se forma de dos medios sumadores más otra compuerta. Entonces, este es un sumador completo de un bit. Ahora, seamos realistas, un sumador de un solo bit pues tampoco tiene aplicación. Para poder hacer yo un sumador funcional, necesito que sume números de más de un bit. Entonces, ¿cómo puedo formar yo un sumador? Por ejemplo, este es un sumador de 4 bits. Un sumador de 4 bits lo puedo formar con 4 sumadores. Entonces, ¿qué es lo que dice? Va a entrar el acarreo de entrada, el número A, el número B, la primera posición o la cifra menos significativa. Me va a dar un resultado de suma y un acarreo de salida. El acarreo de salida se va a convertir en el acarreo de entrada del segundo bit, es decir, del segundo bit menos significativo, y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer un sumador de 8 bits? igual sería 8 sumadores. Tendría que poner 8 sumadores. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy utilizando un convertidor analógico digital de 8 bits, pero de repente la tecnología avanza y ahora salen nuevos convertidores analógicos, pero ahora de 12 bits? Entonces sería como complicado estar modificando mi programa. Entonces hay algo que puede ayudar a resolverlo y son las estructuras genéricas. ¿Dónde ven lo diferente? Porque hay una así. Tiene una. El ciclo for, ¿qué más ven de diferente? Ahí está. Es un vector, es un vector. Ajá, es un vector. ¿Qué otra cosa ven diferente? Termina un proceso. Hay un proceso. ¿Qué otras cosas ven diferente que no habíamos manejado hasta ahorita? Proceso. Ajá. La señal también es un vector. ¿No? ¿Algo más arribita? No, la nivel es la misma. ¿Es genérico? Ajá, es genérico. Ajá. Entonces, este programa tiene cosas diferentes. Lo primero es esta instrucción. Ajá. La segunda, bueno, aquí vemos, yo puedo utilizar ciclos for. La otra es un proceso. Cuando ustedes hacen un archivo de simulación, también lleva un proceso. ¿Si lo vieron o no lo vieron? Sí. Sí. Bueno, vamos, digo que sí, aunque no sé. Sí. Eso me ayuda emocionalmente.
Sí. Ahora, ¿por qué o cuándo debo usar un proceso? ¿O cuál es la diferencia entre usar y no usar un proceso? Si ustedes recuerdan, yo les había mencionado que una de las ventajas que tienen los FPGAs es que debido a la gran cantidad de compuertas que tienen, pueden realizar procesamientos de manera paralela. Pero hay situaciones en las que no necesito usar un procesamiento paralelo. Sobre todo, imaginen que yo quiero hacer un sistema de seguridad. Y entonces yo estoy diciendo, voy a tener un sensor de proximidad y si la persona está a 5 metros, solo quiero que se encienda la luz. Si la persona está a 3 metros, quiero que se encienda, no sé, una luz amarilla. Y si está a 1 metro o menos, quiero que se encienda una alarma. Pues el programa tiene que seguir una secuencia, tiene que leer una distancia y después ver cuáles de todas estas condiciones tendría que entrar. Entonces, cuando yo quiero que se realice un proceso en el que se lleve un orden o se respete un orden, como por ejemplo, primero hace esto, luego esto, luego esto, luego esto, todo esto lo tengo que meter en un proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está en el proceso se va a hacer primero una línea, luego otra línea, luego otra línea. En esta parte no va a respetar ese procesamiento paralelo que la tarjeta es capaz de hacer. Entonces, un proceso tiene una estructura. La primera es pues la palabra reservada process. Esto que va entre paréntesis es la lista de sensitividad. ¿Qué es la lista de sensitividad? Es el nombre de las variables o de las señales o de las constantes que interfieren en el proceso. Entonces, si regresamos al ejemplo del sistema de alarma, ¿qué es lo que va a determinar qué se hace si se enciende la luz blanca, la luz amarilla o la alarma? La distancia. La distancia. Entonces, ¿quién identifica esta sensitividad? Pues el sensor de proximidad. Ajá. Si mis entradas son estas, o sea, ¿qué es lo que va a determinar por qué o qué valor tiene la salida? Pues el valor de la entrada, de CI, de A y de B. Entonces, ¿quién identifica sensitividad? Pues esto. Entonces, aquí van las variables que van a determinar un cambio en la salida. Cada proceso va a tener un inicio y va a tener un fin. Y siempre punto y coma. De las estructuras de control que ustedes ya conocen, como el if, el for, el case, el while, todas esas estructuras que ustedes ya han usado en todos los programas, estas estructuras también aparecen. También yo las puedo utilizar en los FPGA. Y siempre, esto es una regla. De hecho, si ustedes lo hacen sin hacerlo de esta manera, les va a causar un error, les va a causar un error. Siempre que ustedes vayan a usar un for, un while, un case, lo que ustedes quieran, siempre tienen que ir dentro de un proceso. Entonces, eso es lo diferente de este código. ¿Qué otra cosa tiene diferente? Esto. Ajá. ¿Qué me está diciendo esta línea? Dice, voy a declarar una variable que es genérica, una constante, que se llama m, que es del tipo entero, y que voy a inicializar en un valor de 4. Eso es lo que me está diciendo. ¿Para qué me sirve una estructura genérica? Pues me sirve porque me facilita la descripción de algunos códigos. Por ejemplo, en el caso del sumador. Esto es un sumador de 4 bits. ¿Por qué dice que es un sumador de 4 bits? Porque como vimos en la imagen pasada, un sumador de n cantidad de bits lo único que hace es repetir un ciclo. El acarreo de salida de uno se convierte en el acarreo de entrada de otro y lo voy a hacer n cantidad de veces dependiendo del tamaño que tengan los valores que voy a sumar. Entonces, si de repente mi sistema está trabajando con un convertidor analógico digital de 4 bits, pues pongo un sumador de 4 bits porque es lo que me va a mandar. Pero si de repente ya lo quiero cambiar y yo no necesito un sumador de 4 bits, sino de 8 bits, pues lo único que hago es cambio este valor. Y sin tener que modificar mi variable, o sin tener que modificar mi programa, este for automáticamente va a cambiar.
se va a modificar. ¿Para qué también me ayuda? Para no tener que modificar las entradas. ¿Por qué? Porque esta variable que es genérica, o esta constante que es genérica, también la voy a tomar aquí, en donde me da el tamaño de los números que yo voy a sumar. Ahora, ¿por qué va de n-1? ¿Por qué n-1? ¿Por qué no 4? Porque empieza en cero. Porque empieza en Porque empieza en 0. ¿Ah? Entonces, si yo tengo un sumador de 8 bits, pues este tiene que llegar de 0 a 8, de 0 a 7. Entonces, esto es algo que es muy importante, el genérico, porque me facilita al momento en el que yo quiero convertir o cambiar un programa, y lo del proceso. ¿Quedó claro lo del proceso? Sí. Ahí en el proceso, ¿por qué declara una variable C aparte? El variable C, Ese inicio, es esa, pero me equivoqué Ah, ok, ok. y luego le faltó el. Más bien me sobró allá. Bueno, sí. No, porque abajo también está. No, es que me sobró esto, ¿no? Ah, pero No, ¿cómo pero me no, expliqué? Ah, no, es que sí le falta una variable, ¿no? Le hace con 3 entradas. Ah, ok. Por lo. No, es que este. Ah, no, porque ese 8 está. Ah, es que es una señal. Ah, ¿Cuál es esta señal, esta C es este proceso? Más bien es esto es mi C. O sea, cuando le di esto necesito que sea una señal, ¿por qué? ¿Cuál es la característica de las señales? Una no se conecta a la entidad y otra cosa importante, que no tienen las entradas y que no tienen las salidas. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque No es de entrada y salida, puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esta tiene que ser una señal, ¿por qué? Porque aquí es salida y acá es entrada. entonces, por eso la declaro como una señal. Bueno, entonces, hay que copiar ese código y vamos a ver cómo cambia mi sistema. Pero aparte, ¿no? ¿Está ahí mismo? Pueden hacerlo ahí mismo o pueden crear un nuevo proyecto.